Bien, doctora. Te veo bien, te escucho bien. Perfecto. Bueno, gente, hoy estoy con una invitada muy especial, la doctora Silvia Bente, ella es neuróloga. Hoy vamos a hablar sobre cefaleas, jaqueca, migrañas. Vamos a saber todo sobre ese mal que azota mucha gente, ¿no? ¿Qué tal, doctora? Bienvenida una vez más a mi canal. Gracias por la invitación, May, cuando gusten. Si usted puede empezar a presentarse para la gente que todavía no conoce, su formación, sus especialidades, ¿no? Claro que sí. Yo soy la doctora Silvia Vente, soy neuróloga. Me formé en el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción, una de las primeras generaciones de neurólogos del Hospital de Clínicas. Y bueno, a continuación de eso, además de la especialidad de epilepsia, me dedico también a la medicina crítica y soy internista. Perfecto. Bueno, doctora, ¿cómo podemos diferenciar entre una cefalea? ¿Cuáles son los casos críticos? ¿Cuáles son los casos así, más ocasionales, ¿no? Algo que no es preocupante. Y muy interesante tu pregunta, y es la primera pregunta que siempre tiene que surgir cuando hablamos de dolores de cabeza, ¿verdad? Porque a veces es lo que tenemos que aprender a distinguir, mismo el médico general, el médico clínico, el médico que viene, que recibe el paciente en la urgencia, lo primero que tiene que identificar son ciertos signos que nosotros llamamos signos de alarma, que nos tienen que hacer pensar de que estamos ante un dolor de cabeza que no es común, que no es habitual, ¿verdad? Estos signos de alarma generalmente son una cefalea que inicia de forma repentina en un paciente que nunca antes había tenido dolores de cabeza, o si este paciente había tenido dolores de cabeza antes, que cambie la morfología del dolor, que el dolor se vuelva más intenso de lo habitual, que tenga un comportamiento de ir incrementándose a pesar de la medicación analgésica, y que se acompañe de otros síntomas como por ejemplo de vómitos irreversibles, ¿verdad? O de síntomas neurológicos, como visión doble o una debilidad focal en uno de los miembros, o que se acompañe de cifras tensionales de la presión arterial muy elevada. ¿Verdad? Esos son signos de alarma que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Pero sobre todo el antecedente de si el paciente ya era o no portador de cefaleas. Porque como bien sabrás, y al hablar de migraña, estamos hablando de un grupo de dolores de cabeza que se denominan constitucionales, ¿verdad? Son dolores de cabeza que tienen como una base genética, una predisposición que el paciente ya, con la que el paciente ya nace, vamos a decir, y con el transcurso de la edad, de los años, se puede ir desarrollando y tener un patrón de presentación cíclico, vamos a decir. La migraña en los niños no es tan común, ¿verdad? Pero cuando ocurre, ¿por qué motivo se puede dar, doctora? Bueno, mira, yo la verdad que cuando hablamos de niños estoy entrando en un campo que no es el mío porque yo soy neuróloga de adultos, pero en términos generales se puede ver también en niños cierto tipo de cefaleas que se denominan cefaleas constitucionales, o sea, son cefaleas de predisposición genética. La migraña, por ejemplo, es una de las más frecuentes en esa faja etaria. Entonces la migraña puede ser genética, puede ser, uno puede heredar, si tu papá tiene o sus padres tienen, así, Es una de la nada. característica a veces se busca o a veces uno no tiene muy en cuenta, y está muy frecuente, ¿verdad? O sea, cuando uno tiene un paciente en el que sospecha que está ante un dolor de cabeza de tipo constitucional, como decíamos, un dolor de cabeza primario, entonces el paso siguiente, además de tomar un poco las características de este dolor, es hacer la consulta de si hay o no otros miembros en la familia que padezcan de dolores de cabeza, porque esto es algo que es bastante frecuente. Bueno, entonces vamos a empezar así, por lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la migraña, jaqueca y la cefalea de tensión? Ok. Migraña y jaqueca son similares, ¿sí? La jaqueca es como el término más popular, vamos a decir, que se utiliza, o por ejemplo, por la traducción también en portugués, por ejemplo, en jaqueca creo que le dicen, ¿verdad? Que es a lo que nosotros llamamos migraña.
O sea, esos son sinónimos. Y la cefalea tensional es otro tipo de dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza también primario, es decir, que no hay ninguna causa orgánica que explique ese dolor, es sencillamente que la persona tiene la genética, tiene la predisposición y hay una serie de factores ambientales que hacen que el dolor de cabeza se presente, ¿verdad? O sea, son dos tipos y los tipos más comunes de dolores de cabeza. La migraña tiene unas características como son, por ejemplo, la pulsatilidad del dolor, la localización del dolor en el cráneo, ¿sí? La mitad de la cabeza es bastante característico. También tiene otras cuestiones como, por ejemplo, la fotofobia, empeora al ver la luz o peor al escuchar sonidos fuertes, ¿verdad? Son parte de las características de la migraña. Y también se presenta en pacientes más jóvenes. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en la cefalea tensional, en la que el dolor de cabeza tiende a ser más holocraneano, tiene una característica más bien de tipo opresiva, como si fuera una cincha o un cinturón que está oprimiendo a la cabeza, también tiene una distribución en las más posteriores, más de tipo tensión muscular, y se observa generalmente en personas un poquito mayores de lo que nosotros solemos observar el inicio del dolor de cabeza de la migraña, ¿verdad? Esta distinción es muy fundamental desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque hace a cuestiones importantes en el momento del tratamiento. No se trata de la misma manera una cefalea tensional que una migraña. Acá, justamente a cota, yo olhei aqui no Lefebvre, a migrânia sinaura é a mais comum em niños, se sospeita quando há familiares com historial de migrânia. Sí, está bien, lo que había acotado a autora também. Doutora, e que tipo de alimentos são os que devemos evitar quando solemos ter migrânia? Y mira, hay una serie de cuestiones, ¿verdad?, que hacen que el paciente que ya viene predispuesto para desarrollar este tipo de dolor de cabeza, eh, digamos, tiene que evitar porque hace que aparezcan, ¿no? Son como gatillantes, ¿verdad? Uno de los más importantes es el estrés, por lejos, el más importante y fundamental, porque a medida que la persona esté bajo una mayor sobrecarga emocional, mayor sobrecarga laboral, estrés en términos generales, va a hacer que los dolores se exacerben, ¿verdad? Pero no es el único. Por ejemplo, la falta de sueño también es otro factor que desencadena los dolores de cabeza con mucha frecuencia y a veces uno va de la mano del otro, sobrecarga laboral, mayor estrés, falta de sueño adecuado, apropiado. Y también otras cuestiones, por ejemplo, el ciclo hormonal en la mujer es una característica que se suele ver, ¿verdad? Y como en relación a ciertos picos hormonales preovulatorios o premenstruales, se exacerban más los dolores de cabeza. Justamente iba a preguntar eso, los cambios hormonales como la ovulación o o periodo menstrual, ¿no? Se suele acentuar. Eso suele ser un síntoma también, ¿no? Cuando a la mujer le duele mucho la cabeza y bueno, estoy a punto de que anuncia su periodo. Suele suceder, ¿es un patrón o es muy, depende de cada... Lo que pasa es que ahí estamos hablando de dos condiciones diferentes, ¿verdad? Estamos hablando, por un lado, de un dolor de cabeza de tipo migrañoso que se exacerba con esos picos hormonales, o estamos hablando de una alteración de un trastorno de tipo dismenorreico, ¿verdad? Que puede ser en el contexto de la persona no padece migraña, pero tiene dolores de cabeza que se observan en los días previos a la menstruación, en los días periovulatorios, y eso tiene relación directamente con con la alteración hormonal, digamos, no necesariamente con una migraña. Acá pregunta es ahora, ¿cómo se trata, cómo tratar en el caso de tener cefaleas? Agrego también algo, ¿los fármacos son la única solución? La verdad que no siempre. Hay diversas frecuencias, o sea, los patrones, dependiendo también de qué tipo de migraña o de qué tipo de cefalea estamos hablando, se van a ver con mayor frecuencia o con menor frecuencia. Hay como un punto de corte que nosotros tenemos en cuenta en la clínica para tomar la decisión de qué momento vamos a tratar el dolor, vamos a tratar de manera preventiva, vamos a decir, ¿sí? Porque el tratamiento de la cefalea se puede abocar exclusivamente al analgésico o al tratamiento abortivo, que se llama, que es la medicación que nosotros vamos a utilizar cuando le duele la cabeza, o podemos ya recurrir a una medicación que sea preventiva cuando el requerimiento de estos analgésicos es muy elevado.
Por decir un ejemplo, si una persona tiene 4 episodios o 5 episodios de dolores de cabeza al mes, si estos dolores de cabeza son suficientemente discapacitantes, llevan a un ausentismo laboral elevado, el paciente generalmente posterior al dolor de cabeza tiene varias horas o días incluso para recuperar su actividad cognitiva normal, entonces nosotros decidimos que vale la pena iniciar un tratamiento preventivo, que es una medicación que le damos todos los días a modo de prevenir que aparezca el dolor de cabeza. Ahora, si la frecuencia de los dolores no llega a eso, no justifica eso, entonces ponemos un poco en la balanza los efectos secundarios que pueda tener el paciente como consecuencia de un tratamiento preventivo. O sea, si es un dolor cada 2 meses, cada 3 meses, entonces sencillamente tratamos el dolor con un analgésico específico o con un abortivo específico para el dolor, dependiendo de qué tipo de dolor de cabeza sea. También la importancia siempre destaco acá que es no automedicarse, ¿verdad? Porque tengo entendido también y quisiera justamente preguntar eso. Si yo abuso, por ejemplo, a mí me duele la cabeza y tomo, en vez de tomar 2 pastillas o una pastilla, tomo 5 pastillas de algo o tomo un medicamento que algún familiar toma, mira, yo tomo ese y de repente puede ocasionar más dolor de cabeza, ¿no? Más migraña. Okay, no, lo que suele ocurrir con más frecuencia es que el paciente va a la farmacia, solicita en la farmacia cuál es el analgésico que me pueda hacer pasar este dolor de cabeza muy intenso que tengo y bueno, y el farmacéutico le indica una combinación que habitualmente se utiliza en la migraña, ¿verdad? Como por ejemplo la ergotamina, o sea, algún analgésico común, un AINE que acompañe a una medicación como la ergotamina, que es una medicación específica que se utiliza para la migraña, pero que puede tener efectos secundarios indeseables muy importantes cuando el dolor de cabeza que uno está tratando no es una migraña. O incluso en un paciente con migraña, el abuso de este tipo de medicamentos puede llevar a otras condiciones más complicadas. Entonces, la automedicación siempre es delicada. Desde el punto de vista que cuando uno habla de dolor de cabeza, muchos de los pacientes creen que el dolor de cabeza es algo común, que es algo que todo el mundo padece. Realmente el dolor de cabeza es toda una subespecialidad dentro de la neurología porque muchas veces no es tan sencillo hacer el diagnóstico. Entonces siempre es recomendable que estos pacientes acudan a un profesional para que se pueda esclarecer qué tipo de cefalea primaria tiene, sea esta una cefalea tensional, sea una cefalea tipo migrañosa, o sea otro tipo de cefaleas trigémino autonómicas que no son tan comunes, para que podamos hacer el tratamiento específico que vaya dirigido al dolor de cabeza y no caigamos en un abuso de analgésicos, ¿sí? O en la cronicidad del uso de los analgésicos que hace que haya como una refractariedad del dolor, o sea, el dolor de cabeza ya no responde a los analgésicos porque estamos abusando de ese tratamiento. Claro, mesmo porque é tão amplo, ¿no? Que é complicado ter um diagnóstico muito pronto. O café também pode ser algo determinante e pergunto, e outro ponto é o sonho, no caso de ter apneia. Sí. El café es un estimulante. Es conocido, es como un conocimiento popular generalizado que hay una dieta que acompaña el tratamiento de la migraña, aunque esto no se puede hablar así de manera general, ya que esto no se da en todos los pacientes. Es como que puede haber un grupo de pacientes que se beneficia y otros que no. Igual existe, digamos, una cierta contraindicación al uso de alimentos o de medicamentos mismos, de bebidas mismos que tengan un efecto estimulante, porque eso puede de repente empeorar los dolores de cabeza. Pero es como una dicotomía que se ve, ¿verdad? Porque en algunos casos, por ejemplo, ciertos pacientes se benefician del uso de cafeaspirina, por ejemplo, que es una combinación que tiene un analgésico común acompañado de cafeína, ¿verdad? Entonces es como que esto realmente no está bien definido. En la dieta habitualmente nosotros tratamos de evitar la sobreexposición a alimentos que sean estimulantes, ¿sí? Más que nada como para disminuir un poco esa hiperexcitación que puede generar en el paciente y que influya, por ejemplo, en un sueño apropiado, ¿verdad? Ya que sabemos que el descanso es fundamental para evitar los dolores de cabeza. Dos cosas. Uno, ¿cuál tiempo sería normal? ¿Está bien 24 horas, 48 horas para considerarse un problema?
Y otra cosa es los tipos de dolores, ¿no? Porque hay calambre, hay varios tipos, ¿no? De dolores, algunos más intensos que otros, ¿no? Lo primero que me preguntaste es cuánto tiempo puede durar el dolor Sí, o... sí, Ok. ¿cuánto tiempo es lo normal a ser considerado un problema, ¿no? Por ejemplo, hace 2 días, hace 3 días me duele la cabeza y no, y por más que intente combatir, no se soluciona, empieza a ser preocupante. Una cosa que es muy importante, Mike, y que ahora me estás dando pie para comentar, es que no existe dolor de cabeza normal, ¿sí? O sea, no hay manera de que una persona pueda tener un dolor de cabeza y que eso no signifique que nosotros tengamos que hacer algo. Tenemos que estar llamando. ¿Ahí me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Por supuesto que si nosotros estamos ante un dolor de cabeza, que tenemos cierta intuición, vamos a decir, de que se trata de una cefalea que es por agotamiento, que es por cansancio, que es por sobreexposición a las pantallas, ahora que hay mucho trabajo en la casa, mucho trabajo online, el home office que le llaman, ¿verdad? Bueno, tiene ciertas características, es un dolor de cabeza que tiende a presentarse por las tardecitas, noches, tiende a tener una distribución más bien frontal, ¿verdad? A veces en esta zona del vértice, como una sensación de pesadez, como que algo le pesa, uno siente que descansa bastante cuando cierra los ojos. Entonces, eso es como una cefalea muy común, muy prevalente, se ve en muchas personas y a veces no llama mucho la atención. Entonces la gente dice, no, un dolor de cabeza común, y si se automedica, ¿verdad? Pero si ese dolor persiste y se ve con cierta frecuencia, entonces ya nos tiene que llamar la atención. Eso significa que tenemos que hacer algo, hay alguna intervención que tenemos que tomar y eso es conveniente acudir al médico a revisar. Y después están los otros dolores de cabeza que tienen más características vasculares que le llamamos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, la sensación de pulsatilidad cuando late la cabeza. Eso es algo llamativo y es algo que uno tiene que lograr identificar, ¿sí? Porque o se puede tratar de una migraña que tiene esa característica de pulsatilidad o se puede tratar de alguna otra condición vascular aguda que se está presentando en ese momento. Entonces, si uno se controla hipertenso, tiene el magnito de presión, se controla la presión, si acompañado de este dolor de cabeza hay cifras tensionales elevadas o alguna de esas otras condiciones que yo te decía, empeoramiento progresivo del dolor, que se acompañe de vómitos incoercibles que el paciente no pueda sostener, que se acompañe de visión doble o alguna otra focalidad neurológica que le llamamos nosotros, una debilidad, una parálisis, esos son signos de alarma, eso es acudir inmediatamente a una urgencia. Hay un dolor que yo soy un paciente con estrés crónico hace muchos años, ¿no? Y hay un dolor muy específico que es como un rayo que suele dar muy de vez en cuando y varias personas también ya me comentaron que es como fulminante acá. De la nada son muy rápido, ¿no? Y después pasa. Uno debe, cuando sucede eso muy atípicamente, uno debe automáticamente ya ir a un neurólogo a ver que puede ser algo más o hacerlo control. Yo, por ejemplo, siempre hago mis controles de rutina, ¿no? Depende de la condición de la situación en la que se presenta el dolor, ¿sí? Porque ese dolor, por ejemplo, en un paciente que está en reposo, que no está haciendo nada y que ocasionalmente puede acompañarse de alguna otra tensión acá en la zona cervical, esa sensación de opresión que de repente apuntada, como vos le llamás, ¿verdad? Que algo como fulminante, algo como muy agudo, pero de corta duración. Entonces, bueno, a mí no me llamaría tanto la atención, pero si ese mismo dolor se presenta cuando el paciente está realizando un esfuerzo físico, que es como una maniobra, nosotros llamamos maniobra de Valsalva, un aumento de la presión intracraneana, y ahí se presenta el dolor, entonces eso es como que llama un poquito más la atención, ¿entendés? O sea, nunca el dolor de cabeza es normal. El dolor de cabeza se tiene que estudiar, ¿sí? Ya sea que uno se conozca portador de dolores de cabeza, eso para mí es normal y yo suelo tener nomás luego, o ni qué decir si no tenemos historia previa. Hay que hacer la consulta, ¿sí?
Perfecto. Ahora pregunta, ¿qué recomendación daría sobre la cefalea causada por patologías oculares, ejemplo, la uveitis? Bueno, lo que pasa es que la uveitis es una condición oftalmológica, ¿verdad? Que casi siempre tiene un trasfondo autoinmune, se llama. ¿Sí? O sea, autoinmune es una patología en donde el sistema inmunológico de la persona está teniendo alguna alteración, ¿verdad? Si es una uveitis en el contexto, una patología autoinmune y hay una cefalea acompañante, estamos obligados a hacer una serie de estudios que es una batería de estudios imagenológicos para evaluar si no hay algún trastorno de tipo vasculitis, alteraciones inflamatorias que puedan propiciar el dolor de cabeza, ¿verdad? O sea, ahí es como que se abre un poco el panorama y hay que analizarlo con más detalle en el consultorio. En el caso de los síntomas visibles, ¿no? Léase vértigo, el lagrimeo, ¿no? O mismo náuseas. Eh, ¿Es síntoma de algo más grave o también es muy amplio el panorama? Es amplio, es amplio otra vez. Y bueno, voy a tratar de resumirte. La Claro. migraña, varios tipos, ¿sí? Está la migraña que nosotros llamamos migraña con aura, ¿sí? Que se precede de una sintomatología que le avisa al paciente que le va a dar el dolor de cabeza. Y está la migraña que se llama migraña atípica, o sea, la migraña sin aura, ¿sí? Que es la más común. En este grupo, digamos, de las migrañas con aura, podemos tener síntomas visuales como una visión de una luz o, o, o la disminución del campo visual que nosotros llamamos hemianopsia, Manchas también, ¿no? manchas, claro, que preceden al dolor de cabeza, eso es lo que llamamos aura. Y esto sería lo que llamamos también una migraña típica, la que más clásica, la que se describe típicamente, pero no la más frecuente. Eh, y existen otros tipos de migraña que tienen, digamos, también síntomas asociados, como por ejemplo el vértigo, que se denominan migrañas vacilares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cree, todavía no se tiene realmente certeza con relación a esto, que el área vascular, en las arterias que se comprometen son del territorio posterior, de la base del cráneo, entonces hay como una suerte de isquemia, un sufrimiento del tronco cerebral y eso hace que se presente con otros tipos de síntomas, ¿verdad? Como por ejemplo eso que describía el vértigo o la incoordinación, es muy variable. Hay algunos pacientes que incluso describen afasia, o sea, no pueden hablar, se quedan como con dificultad de comprensión, dificultad para el lenguaje, en la hora previa al desarrollo del dolor de cabeza, e incluso algunos quedan con complicaciones posteriores a la crisis. ¿Sí? Entonces, claro que es un signo de alarma. Nosotros estamos obligados a descartar otras complicaciones, pero no necesariamente va a ser algo grave. ¿Sí? O sea, puede verse y no es raro que observemos eso en pacientes que padecen de migraña, ¿verdad? Y que va a pasar cuando pasa la crisis. En el caso de la obesidad, tengo entendido que hasta un 80% incrementa la chance de tener migraña, ¿no? Eso tiene que ver también con la alimentación o mismo con la falta de ejercicio, todo eso influye. Y si la actividad física ayuda a que no se tenga migraña. La actividad física rutinaria, vamos a decir, o sea, llevar una vida lo más saludable posible es la indicación para evitar las crisis migrañosas. Pero cuando el paciente está con el dolor de cabeza, la actividad física empeora el dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, esa es una distinción que hay que saber hacer también, ¿verdad? Si el paciente está con la cefalea y en ese momento el paciente tiene que estar en reposo para poder recuperarse. Pero cuando está fuera de las crisis dolorosas, de manera rutinaria, o sea, la recomendación es que lleve una vida muy activa porque eso ayuda a prevenir los dolores. Y en cuanto a la obesidad, la verdad que no existe una relación directa obesidad-migraña, ¿verdad? Más que nada, lo que hay es que la obesidad predispone el desarrollo de otro tipo de dolores de cabeza, que tienen esas características también vasculares que referíamos,
que no necesariamente son migrañas, pero sí se hayan relacionado con mucha frecuencia con la obesidad en la mujer sobre todo. Perfecto. Y el consumo de tabaco, ¿no? Cigarrillo, en una persona que consume, bueno, que fuma, ¿no? Es más predispuesta siempre, ¿no? O sea, que tiene que convivir con la migraña, De o hecho, no es necesariamente. un factor de riesgo que digamos, nosotros tenemos que tratar de evitar completamente el consumo de tabaco, ¿sí? Porque el consumo de tabaco, fuera de lo que es la migraña, por supuesto, tiene un montón de efectos secundarios a largo plazo, pero particularmente en el paciente con migraña tiende a empeorar las complicaciones vasculares, ¿sí? La migraña misma puede propiciar en un paciente que consume tabaco la presentación de una complicación en el contexto de la migraña, como por ejemplo un infarto cerebral. Doutora, com frequência já me tocou ver muita gente que eu tomo todos os dias uma aspirina para prevenir, não? Se compra esses tubos, não, com, não sei, com 100, 200 aspirinas, não? Isso, isso é bueno, é malo para a saúde, não se recomenda. E outra coisa também, quisiera agregar a aspirina de 500. Cuándo se debe consumir, cuándo no. Sé que es, también es muy, no es algo muy recomendado siempre, ¿no? Puede dar consecuencias. Los analgésicos en general, el consumo crónico analgésico viene de la mano de complicaciones siempre, ¿sí? Entonces, esa aspirina que vos decís, la aspirina de 500, la aspirina de 1 gramo, que es la formulación que se utiliza como analgésico, no como antiagregante, es complicado, digamos, cuando el paciente entra en lo que nosotros llamamos el abuso de analgésicos. Específicamente en términos de neurológicos, vamos a decir, el abuso de analgésico lo que propicia es el desarrollo de una condición de cronicidad del dolor de cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el dolor de cabeza se vuelve más frecuente, puede ser incluso diario, ya no responde a los analgésicos comunes, y después aparece como una inversión ya del ciclo, ¿verdad? No es que le duele la cabeza porque le iba a doler la cabeza, sino que le duele la cabeza porque se reduce el nivel en sangre de los analgésicos, el paciente está como adicto al analgésico, entonces cuando se cumple la hora de haber tomado el analgésico a las 12 o a las 24 horas, tiene que volver a tomar porque aparece un dolor de cabeza que no necesariamente tiene las mismas características que su jaqueca o que su migraña, ¿verdad? Sino que es un dolor de cabeza ¿No? por el abuso del analgésico, Como un síndrome de abstinencia, ¿no? tanto como un cuadro de abstinencia así mismo. Hubo un caso muy famoso en Brasil cuando hubo un cantante, él tuvo, no tenía dolores normalmente, él tuvo, empezó a tener dolor muy fuerte en la cabeza hasta que le era imposible hacer sus actividades. Eso fue por 2, 3 semanas y descubrió que tenía un tumor. ¿Cuándo puede ser grave así? Da las señales solamente sobre el tiempo, sobre ya cuando ya es terminal. Y bueno, él falleció 2 meses después, ya no hubo más. ¿Es tan así, doctor? O sea, no hay manera de prevenir. Depende de la localización, ¿verdad? Porque ahí, por ejemplo, estamos hablando de un proceso expansivo, para entender lo que me estás diciendo, un tumor, ¿verdad? Algo que está creciendo de forma lenta, quizá paulatina en el cerebro. Y lo que tiene el cerebro, el sistema nervioso, es que tiene digamos, hay como un sistema de autorregulación de la presión intracraneana, porque como es una cavidad que está sellada, vamos a decir, que solamente se puede entrar y salir a través de los vasos arteriales y del líquido que circula en torno al cerebro, entonces hay como una autorregulación, ¿verdad? Los vasos se dilatan o se constriñen, entra mayor cantidad de sangre o sale mayor cantidad de sangre dependiendo de la presión que haya dentro del cerebro. Pero eso tiene como una característica, hay como un momento de quiebre en esa autorregulación, que es cuando se presenta la cefalea en los procesos expansivos, ¿sí? Entonces, así sea que vos te sangró la cabeza o tuviste un infarto, el infarto inflamó el cerebro y eso produjo que haya también más presión, o está creciendo una masa dentro del cerebro, eso más tarde o más temprano va a desarrollar dolor de cabeza.
¿Cuándo va a desarrollar dolor de cabeza? Depende de en qué momento ocurre el quiebre en la autorregulación de la presión. En los accidentes vasculares eso ocurre de manera inmediata, ¿sí? En los procesos expansivos, sobre todo si son tumores de crecimiento lento, eso ocurre de manera muy lenta y paulatina. Entonces, cuando aparece la cefalea, y estamos hablando de un paciente que no tenía cefaleas previas, entonces, primer signo de alarma, inicio del dolor de cabeza en un paciente que no tenía historia de dolores previos, ¿sí? Segundo signo de alarma, probablemente habrá ocurrido en este caso, habrá empeorado de forma progresiva el dolor de cabeza, a pesar de que él consumía analgésico, porque probablemente le han dicho, ahora tomate esto, Sí, sí. minimizando el dolor, y el hecho de que no le haya pasado, ya tenía que haberle llamado la atención también. Y en un tercer término que estamos hablando probablemente de un proceso expansivo de crecimiento lento, progresivo, que cuando ya dio señales de estar ahí, ya era imposible o muy difícil de revertir, ¿verdad? Pero todo eso depende mucho de la localización, depende de qué tipo de lesión estamos hablando. O sea, realmente no es tan exacto como todo en la medicina, ¿verdad? Claro, siempre hay que consultar. Eh, Doctora, hablando de localización del dolor, en el caso del aneurisma cerebral, ¿él tiene un dolor específico muy intenso en algún lugar? No, porque también el aneurisma, primero el aneurisma que el aneurisma es la dilatación de una arteria, ¿sí? En un área de todo el árbol vascular del cerebro se dilata, se forma como una bolsita y eso es lo que llamamos aneurisma, ¿sí? Ese aneurisma a su vez tiene diversas localizaciones, ¿verdad? Puede ubicarse en el territorio anterior o en la arteria cerebral media, o puede ubicarse en el territorio posterior, ¿verdad? O sea, hay varias localizaciones. El aneurisma en sí eh, puede dar algunos signos de estar ahí, como por ejemplo cuando tomas contacto con ciertos nervios, entonces nos produce un dolor muy particular, que es como una parestesia, como un yejí, que le decimos en guaraní, como un hormigueo en ciertas áreas, entonces decimos, bueno, acá tenemos que evaluar esta área, a ver si este nervio no está siendo tocado por algún aneurisma o lo que fuera. Pero no va a dar dolor de cabeza en sí ese aneurisma cuando está intacto. Ese aneurisma va a dar signos de señales de estar ahí cuando ocurre una ruptura y cuando se derrama en el espacio subaranoideo que llamamos nosotros la sangre, que es un elemento que produce una inflamación en ese espacio. Y al producir una inflamación, entonces genera lo que se llama la hipertensión, o sea, aumento de la presión dentro del cerebro y eso propicia la aparición del dolor de cabeza. Y todo eso ocurre bastante rápido cuando hablamos de roturas de aneurisma, porque eso generalmente es consecuencia de un tipo de hipertensión arterial, ¿verdad? El aneurisma puede estar ahí, pero si la presión alta no se presenta, probablemente no se rompa. Es como una serie de eventos que va dando uno tras otro, ¿verdad? La cuestión de la presión arterial, tengo una curiosidad. Uno se acostumbra de repente a tomar un medicamento, ¿no? Uh -huh. Y cambia ese medicamento que el médico te recetó. Mira, ese es el que te va, porque no todos son iguales, ¿no? Cuando se cambia el medicamento y se aumenta el dolor de cabeza, pero baja vamos, regula la presión, pero el dolor de cabeza persiste. Uh -huh. ¿Cuándo puede suceder eso y por cuál sería la respuesta más cercana, ¿no? Y lo que pasa es que, viste que cuando hablamos de presión arterial, hipertensión arterial, hablamos de, acá yo estoy entendiendo que te referías a la hipertensión esencial, la hipertensión arterial que aparece en el adulto, ¿verdad? Natural, común. Sí, sí, sí. Hay como una pirámide, vamos a decir. Nosotros iniciamos con una serie de antihipertensivos que llamamos de primera línea y después vamos como pasando a otros, generalmente sumando al tratamiento previo. ¿Por qué? Porque no estamos logrando un control de la presión arterial o porque tenemos una contraindicación, por ejemplo, ¿verdad? Ciertos pacientes que se acompañan de insuficiencia renal o otro tipo de alteraciones que nos contraindican el uso de los antihipertensivos comunes, ¿verdad? Pero
todos los medicamentos antihipertensivos pueden tener un efecto secundario indeseado, ¿verdad? O sea, puede propiciar la hipotensión arterial, una hipotensión que se llama ortostática. Entonces, esos cambios de presión pueden generar también dolores de cabeza en consecuencia. Entonces, no sé específicamente a qué caso te referís, pero cuando hablamos de medicamentos que intervienen en el sistema hemodinámico y de control de la presión arterial, de forma indirecta, estamos hablando también de una repercusión a nivel del sistema nervioso. O sea, hay que poner un poco en la balanza e ir viendo, bueno, mi prioridad es el control de la presión, veo con qué efectos indeseados puedo lidiar y con cuáles no. Perdón, no te escucho. No te escucho. Sí, está bien. Entonces usted recomienda, al hacer el cambio de medicamento, consultar primero, ¿no? No cambiar porque sí. No, nunca, nunca la automedicación, Mike, nunca. Estamos hablando de medicamentos que siempre van a tener una repercusión en el organismo. Entonces, no es una medicación cualquiera, una medicación antihipertensiva. Nosotros tenemos que tener en cuenta una serie de factores para tomar la decisión de cuál es el medicamento más apropiado para ese paciente. ¿Sí? Entonces nunca es porque te contó el amigo, porque te refirió el farmacéutico, siempre tiene que ser la opinión de un profesional que sea el responsable de esa medicación que uno está tomando. Isso é muito importante porque sucede muito em familiares, não? Me junto, préstame, me falta, sabe, vou usar. A vezes nem sequer é um vecino, alguém lejano, nosso cercano, né? Préstame, mira, eu tomo esse ano, agora não posso comprar, então, préstame, vou usar. E pode também ter seu risco, não? É muito importante, então, o que a doutora disse, nunca automedicar-se. Sin Argüello pregunta, sí, sí. En los analgésicos, por ejemplo, porque eso que te decía, ¿verdad? Es como que uno va escalando solito, porque este analgésico ya no le resulta, le recomendaron esto, le dijeron que tiene que tomar con relajantes musculares, después le dijeron que tiene que tomar algo que sea, que diga migra, ¿verdad? Esto que te comentaba de la ergotamina, y al final uno solito se va metiendo en camisa de once varas, ¿verdad? O sea, hay que hacer primero un diagnóstico correcto y lo más probable que de la mano de un diagnóstico adecuado el tratamiento ya tenga digamos, un buen resultado y una buena cobertura de los dolores de cabeza. Entonces, la automedicación siempre va a ir en contra de eso, porque no todos los dolores de cabeza son iguales. Acá dice Sin Argüello, buenas noches, doctor. Señor Mark, ¿por qué cuando uno empieza una dieta o un cambio alimenticio tiene migrañas? Depende de qué cambio alimenticio. Hoy en día se pone de moda hacer dietas así que son muy drásticas, ¿verdad? Por ejemplo, la famosa dieta cetogénica, ¿verdad? Que lo que hace es modificar un poco el metabolismo del sustrato energético que nosotros habitualmente utilizamos y que el cerebro, la neurona en particular, utiliza, son los carbohidratos, ¿verdad? Para la neurona, para el tejido nervioso, que es un tejido de altísimo consumo energético, lo más rápido de tomar y de transformar en energía es el azúcar. Entonces, cuando uno hace una modificación muy drástica y elimina, como por ejemplo en la dieta cetogénica, el consumo de carbohidratos, entonces pueden aparecer efectos más o menos relacionados con esto, ¿verdad? Cefaleas que tienen características inespecíficas, pero que coinciden exactamente con ese cambio, digamos, de la dieta que obliga a un cambio metabólico. No va a persistir en el tiempo, es probable que haya un acostumbramiento, pero se explica perfectamente por eso. También con los ayunos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, también está muy de moda hacer el ayuno intermitente. Intermitente. Que está muy de moda, es muy interesante, yo creo que tiene fundamentos muy interesantes que pueden funcionar en muchos pacientes para ciertas metas, ¿verdad? Que nos pongamos, el bajar del descenso de peso, etcétera, pero esto no se puede aplicar de manera sistemática y homogénea a toda la población. Cada individuo tiene un metabolismo diferente y tiene ciertas condiciones que pueden limitar que nosotros utilicemos ese tipo de dieta, ¿verdad? Justamente me estaba acordando de un chiste que suelen hacer
quien sigue la dieta cetogénica, que dice que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Si usted cree que el alcohol o la droga es aditivo, prueba con dejar los carbohidratos, porque una de las consecuencias más comunes tienen dolor de cabeza, náusea, ¿no? Al dejar y al querer volver a comer carbohidratos. Es impresionante cómo altera todo el sistema, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí uno puede poner a prueba de que verdaderamente uno está ejerciendo un cambio importante en el metabolismo, ¿verdad? Exacto. Bueno, Sin Arguello también pregunta, una consulta, ¿cuándo hay una glándula sebácea en la cabeza, cuando se optó por no estipar, es porque toca algún nervio o empeoraría la condición del paciente? ¿Qué? Una glándula, no Una entendí. glándula sebácea. Sí, eso, glándula sebácea en la cabeza. No, pero no sé a qué se refiere, ¿verdad? Porque las glándulas, digamos, no son, están en la piel, no se encuentran en el cerebro. No sé si se refiere a una adenoma o a ciertas lesiones así. Le van a preguntar, le vamos a decir entonces que aclare a qué se refiere. Mientras, exactamente. Bueno, mientras, yo quisiera preguntar, ¿cuáles son, cuáles son el mejor tratamiento previo para no usar medicamentos, ¿no? Para que uno no sea adicto a los fármacos? Porque, bueno, yo he visto casos, ¿no? Que gente que vive con miles de medicamentos, ¿no? Y porque realmente tiene un dolor de cabeza y, bueno, y viven. ¿Cuáles serían, a lo que yo veo, los medicamentos naturales tienen alguna como, utilidad? ¿Son también combativos? En un país donde se usa bastante medicamentos naturales, ¿no? Medicamento natural. Bueno, lo mejor, lo mejor de la prevención es el autoconocimiento, ¿verdad? Que el paciente sepa que es portador de una cefalea, que es una cefalea constitucional, es algo con lo que ya nació, que lastimosamente va a tener que aprender a lidiar con eso y no se cura. Si partimos de ahí, ya tenemos un enorme terreno ganado, ¿sí? A partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que llevar una vida, vamos a decir, equilibrada en términos generales, tanto en la dieta como en la actividad física, como en las horas de trabajo, ¿verdad? No tener sobrecarga laboral, tratar de llevar un equilibrio en el aspecto emocional, que a veces es muy difícil, es desafiante, ¿verdad? Pero se puede lograr, se puede utilizar terapias de psicoterapia, se puede recurrir a meditación consciente, se puede recurrir a diversas técnicas que nos ayuden a controlar el estrés, ¿sí? Porque básicamente en torno a eso uno va a lograr evitar la aparición de los dolores de cabeza. Pero ¿qué pasa? Esto no siempre está así en bandeja de entrada. Muchas veces cuando viene el paciente ya viene con abuso de analgésicos, estando consumiendo gran cantidad de medicamentos preventivos para el dolor de cabeza, llámese antidepresivos, ansiolíticos, etcétera. Entonces ya estamos con un menjunje ahí, una cosa que bueno, sabe bien por dónde agarrar y tenemos que únicamente echar mano a los medicamentos, a la farmacología, a la farmacopea, y hacer una intervención puramente alternativa, vamos a decir natural o dietética o higiénico-dietética, ya nos queda corto. Entonces, es como que eso que me decís específicamente en términos de recomendación higiénico-dietética. Yo no quisiera meterme tanto en lo que es la terapia alternativa porque la verdad que no Claro, es mi... claro, esa es otra cosa, sí. Bueno, acá Clara, bueno, mi consulta, dice Cindy, era cuando uno se pone muy nervioso y le da dolor de cabeza. En este caso, ¿qué se debe hacer y no acudir directamente a un medicamento? Y bueno, dependiendo de qué tipo de dolor de cabeza sea, ¿verdad? Si estamos hablando de una cefalea tensional, que es un dolor de cabeza que te decía yo bastante frecuente, que se caracteriza por esa sensación de opresión, de pesadez, de que algo le aprieta acá o que tiene tendencia a tener como contracturas musculares en estas áreas.
Entonces uno puede recurrir a analgésicos comunes, pero cuando no responde a los analgésicos comunes y uno de repente consume un diclofenac con relajante muscular o consume un ibuprofeno, o consume un naproxeno, analgésicos más o menos que estén en ese rango de acción, entonces ya es conveniente hacer la consulta para ver si ese paciente ya no es un paciente propicio de iniciar un tratamiento preventivo. Cuando hablamos de tratamiento preventivo, hablamos de medicamentos que disminuyan la ansiedad justamente, ¿verdad? Entonces intervienen en mecanismos que hacen que disminuya el nivel de ansiedad y el paciente tenga menos propensión a desarrollar los dolores de cabeza. Específicamente en la cefalea tensional, ¿sí? Con la migraña es otro enfoque. Por eso siempre partimos de que lo importante es tener el diagnóstico de fondo del dolor de cabeza. Acá justamente, volviendo a la pregunta de la glándula, no sé si se refiere, bueno, dice tengo un familiar, puede ser la glándula pineal, ¿verdad, doctor? No sé, el cerebro que no se puede extirpar porque le dejaría paralizada una parte del cuerpo. Me gustaría Ah. ver si es cierto eso, disculpa, bueno, a veces hay también muchos, sí. Depende de la conversación, hay ciertos, sí, efectivamente hay ciertos tumores que se localizan en áreas muy delicadas del cerebro, que uno, bueno, tiene que tomar en cuenta las posibles secuelas y complicaciones que pueda tener un proceso, una intervención quirúrgica a ese nivel, ¿verdad? Perfecto. Bueno, acá ya llegamos a la una hora. Muchísimas gracias a toda la gente que participó de las preguntas. Doctora, ¿algo más que usted quiera acotar sobre el tema? No, yo creo que está todo, Mike. Hablamos bastante, hice bastante hincapié en lo que más me interesaba comentar, que es el hecho de que tenemos que evitar la automedicación, que tenemos que tratar de acudir al profesional neurólogo y considerar que verdaderamente los dolores de cabeza no son algo común, ¿sí? No tenemos que considerar que es algo frecuente y algo común, algo que con lo que podemos de repente estar conviviendo, ¿sí? Existe la posibilidad de control de los dolores de cabeza. Los pacientes que padecen mucho dolor de cabeza a veces pueden llevar una vida muy difícil porque se limita en el aspecto cognitivo, se limita en el aspecto emocional, se acompaña de un gran ausentismo laboral y de mucha discapacidad a veces. Y esto es una condición que se puede tratar perfectamente. Entonces, dejarle nada más digamos, este mensaje, ¿verdad? Acudan al profesional neurólogo que siempre vamos a encontrar una solución, ¿no? Por lo menos en un gran porcentaje de estos casos se puede controlar el dolor. Y qué difícil también pienso yo para ustedes lidiar con un tema tan complejo y tan amplio, ¿no? Porque ese es, acá todos tenemos a veces dolor de cabeza ocasional o tenemos más frecuente, entonces es algo que se sabe, todo el mundo cree que sabe mucho, mucho sobre el tema, hay muchas opiniones, muchos mitos, ¿no? Entonces es fantástico La medicina es así, pero bueno, con una buena sistematización y una buena historia clínica, que es lo que nosotros tratamos de hacer en el consultorio, sacar todos los datos más importantes, casi siempre es muy factible lograr un diagnóstico adecuado y de la mano del diagnóstico ya bastante más sencillo el tratamiento, ¿verdad? Así que es cierto lo que decís, es difícil, pero existe, digamos, la idoneidad. Nosotros tenemos la capacidad y la formación como para lograr eso, ¿verdad? Entonces, solamente hace falta la confianza de parte del paciente. perfecto. Doctora, ¿cómo hace la gente? Acá yo estoy colocando en Facebook, ¿cómo hace la gente que quiere consultar con usted o dónde está usted está teniendo? Quiere saber más, ¿no? Acá en Facebook para seguirle. En la clínica neurológica Jean Charcot, o pueden buscarme en redes sociales como doctora Silvia Vente y ahí van a encontrar todos los datos de dónde me pueden encontrar. Justamente ahí puse acá está doctora, arroba doctora Silva 20 en Instagram, te puedes seguir, y en Facebook. ¿Está bien?
Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por su voluntad siempre muy muy oportunos todos los comentarios y toda su aclaración, su conocimiento. Y, y nada, quisiera una vez más agradecer, voy a estar compartiendo y subiendo en todas las redes sociales, hablando con Mike Pérez en Facebook y acá por Instagram. Eh, Muchas gracias y que tenga muy buenas noches, doctor. Noches, Mike, y saludos a todos y gracias por la invitación. Gracias a usted. Chao, chao.